2 semanas esperando para tener hora en el taller y cuando por fin pensábamos que todo se podía arreglar, recibimos la peor noticia. No podéis seguir así, nos dicen. A pesar de todo, decidimos arriesgarnos y seguir adelante. Y es que hay un destino al que no queremos renunciar. Unas playas increíbles donde habita una criatura tan espectacular como letal. Un auténtico desafío para valientes viajeros. ¿Te vienes a buscarla con nosotros? Oh, you got the same one. No, you've got a bigger one. Oh, is it? No me lo puedo creer. O sea, el día que tenemos hora con el mecánico y la furgo que no quiere arrancar. Le falta batería. Ya hemos probado con nuestro starter. Apareció un vecino de una caravana con otro starter parecido al mío y ahora llega este chico con este starter que en teoría es más grande. Vamos a ver. Bueno, conseguimos otro más grande. Aquí un amigo que conocí en la playa. 4 people push bigger model back. Yeah. Cheers. It's possible that it's good. I don't know. Normally this one will start a V8. Yeah. You wouldn't think so. So my bus, they never work. I always need to just jump start with the cable. Yeah, they're a big engine. Yeah, that's 6 why. cylinder, That's very why I big told them engine. that maybe Yeah. it's better to Until just now, jump. always worked. The one that we have. Yeah. But, I don't know. I think it's this battery is connected with the other. Not Good, no. But it's. So you've drained it. Yeah. Yeah, that's what happened. theoretically you have here a thing that disconnect, right? What about if you had the both? Which one's Lo probo. I was gonna say it's not gonna. Probably have seen a lot of people around this. They are all from Argentina. I love that. It is really nice. It's strong, but It is I a like strong, though. Yeah. strong, but it's Bitter. healthy. Yeah. Where's the fuel pump? Because Si con uno no funciona, vamos a probar con dos. Bueno, al final con la cooperación. La cooperación funcionó, Tecnología pura, 2 arrancadores. Si decían que con uno no vale, Con 2. Le pusimos los dos, le digo, ponle 2, tío, si no tiene fuerza. ¡Qué locura! I'm buying 2 of these. I think you can tell, can't you? no, I'm joking. I used the 12. Llegamos, solo media hora tarde. Llamamos para avisarles, nos dijeron que sin problema. Así que nada, esperamos lo puedan revisar pronto, que no sea nada. Bueno, pues vaya show. Vamos a ver. Ojalá que... A ver qué nos dicen aquí. Hemos recibido muchos mensajes en el último capítulo, algunos alentadores y otros no tanto. Hoy saldremos de dudas y ojalá que finalmente sea un ajuste, que es lo que nosotros pensábamos. Vamos a ver. No queda otra, como decíamos siempre, actitud positiva y esperar que va a salir bien. Es más que arrancó. Because the first, when you make it a little strong, clock, it jumps. Yeah. Yeah? Okay. El tema de esta furgo es que solo tiene 2 asientos, entonces aunque yo quisiera ir ahora a dar la prueba con ellos no puedo. Solo tiene 2 asientos, antes tenía 3 y le sacaron uno para poder hacer la conexión con la cabina. A ver qué nos dice el chico, lo bueno es que nos atendieron súper rápido. Ay, gracias. To make it as quick as possible, I would just order
order in a completely rebuilt gearbox and transfer case. So I can get that in a couple of days. Ya, dice que en principio sería bajar caja, ¿Qué Dios, eh? pero que and my point is I can go and we are doing all the big laps. Yeah, I know. My point is when I am in a, like here, it's no problem. I don't know if we have to go up. It's my problem because when you make more strong, it's more easy that it goes out. And I don't know if it's good idea trying to go like this, and I don't know because Well, it needs a gearbox and transfer case, yeah, and they need to replace them. So yeah, gearbox and transfer also. yeah, if you're doing one, you do both. You don't muck them out. And why the transfer? Because they're bolted together and you've got to fully strip the transfer case off to get to the gearbox. Yeah, So you may as well do both at the same time. yeah. That little brass ring in there, that's your synchro, and that whole unit there is your dog clutch and selector. And that's your problem. So that's your input shaft of the gearbox, that's first gear. So that's at the front of the gearbox. I've got to fully disassemble the gearbox to get into there, which means I've got to pull everything apart. Yeah. So I may as well do every single bearing and synchro and everything and rebuild the whole thing. But And then- then the transfer case is behind that, so I've got to fully disassemble that. But I mean, it's not possible to change just this. It is possible, Yeah. but for me to go in there, it's the same amount of work for me to rebuild the whole thing. Because I've got to fully disassemble the whole thing. No, si no es, o sea, si no hay una subida con segunda va bien, no da problema. Les recomiendo, no se compliquen, sigan disfrutando, el carro no les va a generar ningún tema ni nada, más bien me dio una pena que compraran los soportes, dije yo, ¿cómo van a comprar los soportes? Gasten esa plata en otras cosas. Lo bueno es que se puede devolver, nos devuelven el dinero, por eso lo compramos. Sí. Y me decías que tenías varios Land Cruisers y tuviste esta falla también. Claro que sí, de hecho, eso no es un desperfecto del vehículo, es un desgaste de uso. Son a veces segundos lo que uno utiliza la primera marcha y Claro. Tal cual. pasa a segunda marcha. Entonces, hacer esa inversión de costo, dinero y demás, $10.000 nos decían. Sí, que entre 6.000 y 10.000 dólares australianos, o sea, unos 5.000 euros más o menos. Nosotros cuando estuvimos con un mecánico que nos revisó varias cosas después del accidente, obviamente, ¿no? Y esto ya lo llevaba. Hablamos con él y él nos dijo, agarra bien la marcha hacia adelante y tú la sostienes ahí para que no se salga. El problema es que cuando eso sucedió, la sosteníamos y no se salía. Y ahora, cuando la sostenemos, ¡clac! Igual hace tanta fuerza que te tira el brazo para atrás. Ahora estamos o tirando en primera muy lento, que cuando no hace mucha fuerza puedes ir en primera más o menos, o salimos en segunda. Hoy un extra. Para curar las penas. Bueno, hemos hablado con nuestro amigo Ernesto, alias el incógnito, ¿no? Y posteriormente hemos hablado con un amigo de Costa Rica, un seguidor, Alonso, Que nos escribió hace un par de días. escribió. Nos dijo que era ingeniero de Land Cruiser, que cualquier cosa le contactáramos. Es más, nos envió un mensaje y nos dijo, eso es un tema de caja, para arreglar eso hay que bajar caja. Y nosotros dijimos, nah, no va a ser eso. La buena noticia es que tanto él como Ernesto nos han dicho que no cambiemos, que no nos gastemos. No estaban hablando de un coste de entre 4.000 y 5.000 euros. Lo curioso es que este chico además nos decía que él tiene un Land Cruiser con este problema desde hace 12 años y que se puede vivir perfectamente con este desgaste. Es que aquí no te arreglan nada. O sea, el mecánico ya nos decía, a mí me cuesta el mismo trabajo agarrar, sacar esta y poner una nueva que repararlo. Y como aquí no reparan nada, es que no lo reparan. O sea, su idea era, sacamos todo y ponemos algo nuevo. Y dices, tío, o sea... Pero tú imagínate, este Alonso se lo podía haber reparado él mismo, Sí, claro. porque es mecánico, pero aún así no se lo reparó. Entonces como que, bueno, y Ernesto nos decía igual, disfruten del viaje, salgan en segunda o en primera lento, o si no, ponen el low. Así que, bueno, pues vamos a seguir los como hasta consejos. ahora. Vamos a probarla durante un tiempo, nos vamos ahora sí a la zona más aislada, bueno, primero a Cairns y de ahí ya nos vamos por zonas un poco más aisladas, pero pues bueno, el que no arriesga, ¿cómo era el dicho? Quien no quiera arriesgar que no nazca, ¿no? Eso. Sí, era algo así, ¿no? Así que bueno, es muy mexicana, ¿eh? Muy mexicana eso. Esa es de la Osita.
De no ¿no? De nuestras queridas tamaulipeñas. Sí, sí. Eso. Bueno, familia, sigue el viaje, nos vamos para Cairns. Bueno, vamos a devolver estos soportes de motor y de tal, que no ha servido para nada. Han sido 2 semanas aquí, en Townsville. Bien. Bueno, pues como ya se nos ha hecho tarde hoy, hemos pasado la tarde aquí en Townsville en este paseo marítimo que ya os enseñamos en un capítulo anterior. Y nada, sacándole provecho aquí a los patines y miren dónde tenemos a María. Bueno, mira todas las herramientas que encontré aquí, que me dejó nuestro amigo. Lo conocemos como el Tuercas, pero bueno, no recuerdo ahora el nombre. Juraría que se llama Emanuel, Emanuel. el mecánico argentino que nos está aquí como ayudando también. Nos echa la mano. Y hemos vuelto a él porque el ingeniero de Costa Rica nos ha dicho ya de paso, revisen los niveles de aceite de la caja, de los transfer. Y nosotros, ok, vamos a ello. Yo le había mirado el del 4x4 y le rellené. El otro de la caja, creo que alguien lo revisó y me dijo que estaba bien, pero yo qué sé. Oye, lo que pasa es que el otro día con mi herramienta no llegaba, no me alcanzaba. Voy a ver si con esta puedo. La esterilla que sirve para todo, María. Tanto va para hacer yoga como para hacer de mecánico. Bueno, voy a probar con esto que tiene aquí este truquillo. ¿Ves que tiene como un pequeño leak, no? Sí, Pero eso lo habíamos visto la otra vez. Pero Es muy parece que es poquito. poco, ¿no? Sí, O sea, ¿no? las cajas de cambio he visto locura de Ya. andar y andar y no Ya, tenían. ya. Así que con que tenga un poco, Ya va. creo que está bien. A ver. De frente acá yo lo alcanzo a ver. Sí, ¿no? Ya, es que aquí sí que no hay ni un leak ni nada. Y del color del tal lo ves bien también. Sí, no hay el color problema. se ve bien. Vale. Estos perfecto. aceites, igual que el de caja, Ujú. que no sé, tiene muchos kilómetros, que ya Ajá. está para cambiar, igual no pierde el color. Como que parece decir, ¿para qué lo cambio si no está negro? ¿Viste? Uno está Claro. acostumbrado a un motor Vale. que siempre se pone negro. Claro. Los de diferencial Este no se varía. ponen negro. Vale. Sí podrían ponerse blanco si entró agua. Ajá. Entonces después de esa situación es bueno siempre controlar diferencial y caja. Y mientras Emanuel y María acaban de revisar los niveles, yo aprovecho para preparar chucrut, que es un fermento de col súper fácil de hacer y que nos encanta. Es un preparado rico en probióticos y que ayuda a nuestra salud intestinal. Es tan fácil como cortar la col, ponerle sal y amasar. Se le pueden agregar otros tipos de col o otras verduras y luego se pone todo en un frasco de cristal y se tapa con una hoja que hemos guardado antes de cortar todo. Súper rico y fácil de hacer. Y una vez terminamos el trabajo, nos fuimos hasta Blue Waters, una zona donde se puede dormir gratis en camper a 20 minutos de Townsville. ¿Inventando cosas nuevas? Bueno, la primera no me ha salido muy bien, pero Ah, estoy vale. en ello. Sí. A ver, ¿cuál es la propuesta? Avena, que la he dejado en remojo, con canela, jengibre y cúrcuma. Y ahora le añadí 2 huevos, lo batí. Y son como crepes. Ahora le eché sal porque creo que las voy a hacer saladas al final. Bueno. Bien, tiene buena pinta, sí. Mira, nunca Vamos había a hecho ver. crepes. No sé. Bueno, despertó lluvioso,
Estamos en el campamento de Blue Water. Hoy ya definitivamente nos hemos animado a salir, porque si no es que no salimos de Townsville ya finalmente. Hemos estado casi más de 2 semanas y en Magnetic Island, que está al lado de Townsville, estuvimos 3, entonces como que hemos estado más de 1 mes y medio casi que parados. Nos vamos dirección Cairns, pero hay una parada en medio que tiene muy buena pinta, así que nada, sigue la ruta de Furgo en ruta. Vamos que nos vamos. Bueno, y aquí quedó la super crepe de Marta, primera vez que la hacemos, ¿no? Sí. Crepe de avena, joder, y quedó, mira, Sí, qué lo nivel. voy a adaptar, ¿eh? Sí, total, así que mira, hoy le vamos a poner aguacate, tomatito orgánico, este queso feta pero que es de cabra, y ¿qué más le podemos poner? Tzatziki. La salsa que hicimos tan rica. Ah, y ensalada de la buena. Desde hace un tiempo hemos decidido que a partir de ahora, siempre que podamos, vamos a comprar verdura y fruta orgánica, bueno, productos orgánicos, ¿no? Las verduras que no son orgánicas llevan tóxicos y los animales que no son de pastoreo llevan tóxicos también, y eso nos lo comemos y nos envenenamos cada día. Lo he hablado con varias gente, con mi mamá, con varias gente, y dices que es muy cara la comida orgánica, y sí, o sea, cuando, a no ser que te la hagas tú o que vayas directamente a productores, que eso también es una opción, pero prefiero no gastar en el último modelo de iPhone o en ropa nueva o cosas que quizás no son tan importantes, y invertir en salud, ¿no? Ese dinero gastarlo en salud, que al final, si no te lo gastas ahora, te lo vas a tener que gastar más adelante porque vas a estar enfermo. Mira. Pinta, ¿no? Un taco, perdón por los mexicanos, pero Bueno, taquito mira, de avena. Pues, sí, podría decirse un taco de avena, ¿por qué no? Pinta, ¿no? Qué rico. ¿Rico? Muy rico, ya verás, te va a encantar. Qué rico, ¿eh? Espectacular. Bueno, pues ya desayunamos, la verdad estaba exquisito. Enhorabuena, Marta, por esas crepes. Qué Van a guay. ser algo que vamos a incorporar. Y mira quién nos ha venido a visitar. Llegó Antonia. ¿Se acuerdan? ¿Tú crees que es? La veo un poco más pequeña. Bueno, ¿se acuerdan de Antonia? Nuestra amiga, la mariquita que está, la pusimos ahí en las plantitas. Y justo después tuvimos el accidente y se desapareció. La teníamos ya como medio adoptada. Esta no creo que sea Antonia, pero puede ser su algún familiar de Antonia. Así que mira, la vamos a poner en la planta para que esté a gusto. Mira, Hombre, claro. cómo hace caso. Ahora. Ándale. Mira qué bien. Vale, aquí. Volvió Antonia. Antoniela le vamos a decir. Antonella. Antoniela. Como la del Messi. Se nos murió la albahaca ya, Ay, definitivamente. sí. La albahaca no ha durado. Alguien nos dijo, no le corten las hojas que se mueren. Joder, la gente sabe. Bueno, ya lo hemos aprendido. Sí, no sé para qué la guardamos ya. Bueno, Esto ya hay que hoy hay que sacarla. cambiarla. Sí. Y la menta está ahí, pero bueno, mira, ahora con Antonita. Más o menos. Al menos que alguien la aproveche. Bueno, plantita, gracias por todo lo recibido, por el oxígeno. Puedes replantarla, a ver si... Bueno, Es que yo la veo ya muy está muy perjudicada. mal, ¿eh? Lo que puedo es tirar la parte orgánica en lo orgánico, o sea, Sí, en el claro. suelo, ¿no? Y yo qué sé, que vuelva a hacer su proceso. Ay, y esto. La tapita del agua caliente, que hoy nos duchamos con agua caliente y lloviendo, y es una gozada, tú. Ojo al sistema de cierre con un tornillo aquí arriba. ¿Eh? Bien cerrado. Y sin dejar de llover ni un momento, decidimos igualmente salir a la ruta, que nos puso a prueba en algunos momentos en que ni el limpiaparabrisas daba de sí. Por suerte, a pocos minutos de llegar a nuestro primer destino, la lluvia terminó justo a tiempo.
¿Está por aquí? ¿Qué es esto? Está llena de palmeras. Es que esto es algo que tienen en común en todas las playas de Australia. Crean una barrera entre la playa y donde empieza la población. Toda una barrera natural y lo hacen para la erosión. Las casas empiezan detrás, entonces hace la sensación de que sea totalmente virgen la playa. Es una chulada, ¿eh? Es una maravilla. Bueno, pues ya ves qué bellezas de playas que hay en esta zona, Mission Beach, que la teníamos ahí apuntada en el mapa con una chincheta por la belleza de las playas y porque está este animal increíble que vamos a ver si lo vemos, el casuario, que es el ave más peligrosa del mundo, pero a la vez es una belleza. Vamos a ver si tenemos suerte y la vemos o aquí o más arriba, no sé. Toda esta zona es zona de casuarios. Y aparte pues las playas ya ves, increíbles. Lo único que ahí donde estábamos no se podía pernoctar, así que estamos yendo a una zona que está 2 playas más para allá, que hay como un pequeño campamento por un precio módico. Y mira qué vegetación. Claro, es que es bosque húmedo, rainforest, mira. Con razón nos llueve. Acá estamos en temporada seca. Pero imagínate lo que tiene que ser aquí en temporada de lluvias. Pues muchas veces directamente no se puede ni pasar prácticamente. Estamos yendo a un camping, solo tiene como 8 sitios, pero tampoco se puede reservar. Y mira dónde está, ¿eh? O sea, Sí, el lugar es totalmente privilegiado. qué chulo. Sí, y justo enfrente de la playa. Bueno, si alguien viene a este camping, este es el teléfono para reservar porque no lo hemos encontrado en ningún lugar de la página web. Tiene una nueva administración, todos los datos que salen son antiguos y no funcionan los teléfonos. Y ahora sí, acabamos de llevar aquí y nos han dicho que esa plaza de ahí está disponible, así que para allá vamos. Esta playa otra vez, playa con cocoteros, las palmeras de fondo. No, todas las playas de esta zona son una maravilla. Sí. Y ya esta además es más chiquita, está un poco más como íntima, ¿eh? Mira esos dos, ahí, en medio pescando. ¿Cómo les gusta a los australianos ir a pescar, eh? Madre Yo he llegado a la conclusión que es porque como no te puedes bañar, pues al menos pescas, te ¿no? pescas. Sí. Es como el deporte nacional en las playas de Australia, les Total. chifla pescar. Total. Exagerado. Pues me encanta, nos quedamos aquí a vivir. Bueno, de hecho el camping es un camping de pago, pero aún así hay una restricción de 7 días máximo. Claro, para que no te quedes. Para que no te quedes a vivir, porque yo creo que la gente llega aquí y dice, aquí me quedo a vivir. Bueno, pues vamos a comer, ¿no? Que hay hambre. Sí. ¿Qué estás tramando por aquí dentro, Marta? El postre. El postre, mi corte que fría. ¿Dátiles? Con chocolate 100% cacao. Qué rico. Vaya. Ya hemos almorzado en este rinconcito que nos hemos encontrado, tan guay. El postre y nos vamos a dar una vuelta por la playa, a ver si sale algún casuario por ahí, casualmente. A la tarde decían, ya cuando se pone el sol, ahí. Como la inmensa mayoría de animales en Australia, son o nocturnos o entonces los puedes ver sobre todo cuando sale el sol y cuando se pone. Sí. No es un animal tan fácil de ver. Mira, esto va así. Le pones un trocito de chocolate y va ahí. Mira lo que es esto. Está rico, ¿eh? A continuación de la playa Bingil, donde estamos, desde el dron podemos ver la playa Brox, que parece totalmente desierta.
Y del otro lado tenemos la playa Narragain, que pasamos cuando veníamos desde Mission Beach, que se intuye más al fondo y que es la más conocida de la zona. Siempre que llegamos a algún lugar me encanta volar el dron y poder observar un poco dónde estamos y qué tenemos alrededor. Mientras, a María siempre le gusta salir a pasear por la playa y a mí me encanta ir a buscarlo con el dron. Pues estoy desapretando. He llegado a la conclusión de qué puede ser esto del arranque. Lo que teníamos claro era que tenía que ver con el desconector de las dos baterías, que es este aparatito de aquí. Estaba investigando un poco y por lo que vi, cuando esta batería baja de los 12,7 voltios y se desconectan la batería principal de las secundarias. Pero ayer vi que estaba a 12,6 y seguían conectadas. Esta batería queda conectada con las de adentro y es como que todo lo que es la nevera, todo lo que es del camper, chupa también de esta batería. Entonces, claro, llega un punto que esta batería se queda sin energía y es cuando no podemos arrancar. El funcionamiento normal sería que cuando llega a un determinado voltaje se desconectan y entonces no se llega a quedar sin batería. Ahora no lo voy a sacar porque es de noche y todo, pero sí que vi ayer que desconectándolo y volviéndolo a conectar es como que se resetea. No sé por qué aquí funciona así, porque en España normalmente el tema es que cuando tú paras el coche se desconectan enseguida las baterías, pero aquí no. Aquí es hasta que llega un cierto voltaje. Y el tema es que como está fallando ese sistema automático que tiene del voltaje... Claro, por suerte es algo menor, fácil de arreglar y en el peor de los casos se cambia el pilotito ese. Y yo mientras aprovecho aquí para limpiar vegetales, compramos col kale ahí en un mercado. Estaba de oferta, era un montón, entonces lo que hago es eso, dejarla en remojo y con un poco de bicarbonato o con vinagre, dejarlo bien limpio y así ya lo guardo limpio en la nevera y es más fácil de que lo consumamos, porque si no lo tengo ya limpio, a veces por la pereza de limpiarlo no nos lo comemos. Prefiero ya dejarlo limpio. Pedazo de camión camper, tío. Vaya barbaridad. National Heavy Vehicle. Ostras, tío, tiene una matrícula especial y todo. Es gigante, ¿eh? Mira, solo esta rueda y mira el amortiguador. Madre mía. Es alto, alto. Claro, es el Unimog, que es como una marca de Mercedes que se creó específicamente para el ejército. Y pues ahí algunos lo han recuperado para hacerse su camper. Yo algún Unimog que había visto los había visto más chicos, este además es gigante. Es que mira, la cabeza te llega a la puerta. Mira la altura que tiene las ruedas. Con este no te quedas pegado. Pero mantener algo así, solo cambiar las ruedas... Sí, ¿no? ¿Tú viajarías con uno así? No sé, me da cosa porque luego no puedes ni cambiar una rueda tú solo. Lo veo un poco grande. A mí me... Sí. La nuestra es de tamaño perfecto, yo creo. Un poco aparatoso. Bueno, mira qué nivel. O sea, tú miras desde afuera y ¿esto qué es? Una cafetería, ¿no? Pues no. Fíjense que hay adentro. Qué lujo, ¿eh? Sí, ¿eh? O sea, sí que es cafetería y hasta bar y tal, pero bueno, tienen aquí una zona de máquinas fantásticas para lavar, secar y todo, que ya teníamos demasiada ropa acumulada. Igual sobraba espacio. Esta es la chiquita, ¿no? Sí.
También, ¿sabes qué pasa? Está lloviendo estos días y no hay manera de que la ropa se nos seque tipo toallas y así que hemos aprovechado para lavar todo. Y esto porque todo aquí es muy moderno, ¿eh? Mira que ya viene con los jabones incorporados. Y te lo das aquí, washer, locals, ok. Mira, 3 son $8. Proceed. Le das aquí y ya, pagas y adelante. Encima podemos recibir un SMS cuando esté. Imagínate qué práctico, ¿no? Sí, va. Bueno, pues hemos aprovechado que tenemos media horita hasta que se lava la ropa para llegarnos a la playa, que estaba a 2 cuadras más o menos de donde estábamos. Y es alucinante la cantidad de palmeras y son cocoteras aquí. Y así como en toda Latinoamérica los cocos es más fácil que tú veas a cualquiera recogiendo cocos, aquí no es tan habitual y es muy fácil verlos pues tirados por acá. Como que no sé, son más de pescar que de recoger cocos, creo la gente. ¿Encontraste un coco bueno? No sé si bueno, pero pesa. ¿Tú qué crees? Wow, sí pesa. Sí, ¿eh? Quizás son de los que no tienen... O está lleno de agua o no tienen nada. Está lleno. Bueno, y luego estos también a veces son los que por dentro están bien para comer sólido. Uy, qué rico. A ver si encontramos otro. Me encanta este ambiente que está ya tropical, con tanta palmera. Luego sacaremos el hacha y a ver qué sale. ¡Mira! ¿Otro? ¡Oh! ¡Mira qué carne! ¡Hola! ¿Será así también este? Podemos probar. Está bien rico por dentro. Tiene agua. ¿Cuál creen que estará más rico? ¿El verde o el marrón? ¿Alguien conoce aquí de cocos? Porque mira que llevamos tiempo en zonas con cocos, pero no hemos aprendido aún. Es como muy relativo eso, ¿no? Que este va a estar... O sea, lo que podría estar verde todavía. Mientras que este de repente está pasado. Esta quizá la pulpa está dura y el agua no está tan rica. Y ese quizá la pulpa es más suavecita y tiene más agua. Es probable. Vamos a ver. Y ahora vamos así a la lavandería. Esto me recuerda de cuando estábamos en Costa Rica, que estábamos todo el tiempo comiendo cocos y bebiendo agua de coco. Ahí en Corcovado, Sí. uno de nuestros lugares favoritos del mundo mundial. Qué barbaridad ese lugar. Algún día volveremos. Súper nutritivo y el agua de coco es lo que más hidrata. Es una hidratación espectacular. El primer coco. ¡Hola! Mira qué buena pinta, ¿eh? ¡Qué grande! Hay que limpiarlo un poco, pero... Es gigante. Y mira, salió poca agüita, pero está rica, ¿eh? ¡Wow! Está buena, ¿eh? Este hacha que útil para los cocos. Ahora que estamos en zona tropical ya. Uy, mira. Ya se abrió. Creo que sí salió agua, ¿eh? Los vecinos han dado la vuelta para verte, María. Hombre, tú dirás. Es un espectáculo. Mientras tomas la cervecita, vamos a ver el espectáculo del torlodito que corta cocos. Mira, ahora aquí la veremos así. Mira, está lleno. De hecho, este tiene más agua que el otro. Pero creo que va a ser menos dulce. ¡Wow! Tiene agua este. Un montón. Ahora falta que esté buena. En cambio, este, la pulpa, Es menos. es menos porque está más verde. ¿Ves? Yo te lo decía. Sí. Wow, buenísimo. Wow, está buenísima. Ya me había olvidado. Pero sí, ahí en Costa Rica, México, así. ¿Y por qué no venden aquí? Pues no hay estos puestos de coquitos callejeros, tío. Ah, mira. En este lado casi no tiene ni Bueno, aquí pulpa. tiene bastante. Este se puede con una cuchara. Qué rico. Pues si hoy hemos venido a dormir aquí a esta área de caravanas. Área de caravanas donde solo puedes aparcar si eres self-contained, le llaman, que es como que tienes que tener todo. Baño dentro, luz, el agua gris tiene que quedar dentro de un container, todo. Y bueno, estamos muy cerquita de Etty Bay, que es otro lugar donde se puede ver el casuario, porque en ahí en Mission Beach pues no hemos visto ninguno. Primero que hemos verde. liado aquí, porque es la primera vez. Sí. Aquí te obligan a tirar las aguas grises pues en un tanque aparte.
Bueno, porque esta camioneta no tiene tanque de aguas grises, va directamente al suelo. Lo que hemos optado en esta furgo es en comprar jabones biodegradables, de manera que todo lo que vaya para abajo, pues finalmente son restos de comida que pueda haber en los platos y un jabón biodegradable, ¿no? Sí, Para que están hechos como con limón, hemos visto, con esencias, ¿no? Bueno, lo que son los como aceites desengrasantes de toda la esenciales. vida también. Bueno, estamos llegando a Etivey, que si hay un lugar donde te dicen que puedes ver casuarios es en Etivey. Así que ya por aquí, María, he leído que han visto algunos que se pasean por las casas, ¿sabes? Así tranquilamente. Habrá que estar atentos. Imagínate encontrarte un ave prehistórica ahí delante de tu casa. Ojito, que es que tengo unas ganas de verla. Forma parte del reto de aves raras, ¿era? ¿O de las peligrosas? De las aves. De aves extrañas del mundo. Esta podría estar en reto de aves Sí, o reto de animales peligrosos, porque el peligro de este animal es que tiene una garra gigante y dice que te puede desgarrar, literalmente cortar en dos, porque te ataca. O sea, cuando ella quiere protegerse o se pone nerviosa o siente un peligro, Claro. te ataca tirando hacia adelante con la garra gigante. En principio lo de siempre, si no la molestas, pues ella a su rollo y nosotros al nuestro. Yo estuve preguntando a ver qué consejo me daban de cara a la observación del casuario y me decían que es un poco pues, como una serpiente, o sea, mantener la distancia, no estar muy cerca, no darle de comer, porque entonces se puede poner agresiva y llegar a atacarte para sacarte más comida, o sea, como que, bueno, lo lógico, ¿no? Irracional. Para, María, para, mira. ¡Hola! ¡Oh! Justo había leído que era aquí. Era en esta finca, yo no sé, habrá cosas plantadas que le gustan. Mira, si se llama así, Casuari Corner. Pues vamos, ¡Ostras! a ver si lo podemos ver de cerca. Voy a pillar mi cámara. Mira qué colores que tiene, ¿no? Y es gigante. Pues no pensaba que lo veríamos tan rápido y tan fácil al casuario, ¿eh? ¡Qué locura! Míralo. Hola, tío. Hola, mira lo grande que es, María. Sí, y está libre, no es que esté... Es que No es que la tengan amarrada o algo aquí en una finca, sino que está libre, pero le gusta aquí, no sé si es que tendrán alimentos o árboles es la última o qué. parcela antes de que empiece la zona protegida, digamos. Ah, Y yo para mí que aquí le gusta porque está así como más libre, Hostia. ¿no? Más limpio. pero aquí no podemos entrar, es una No, propiedad esto es privada, ¿no? privado. Pero bueno, es que míralo. Hola, tío, Es qué gigante. presencia. Hola. Es gigante el animalucho. Wow, A ver si me da el pedazo de pelo. ave. Ay, Papá ay. se está metiendo. Ya no sé si se llega a apreciar, está ahí. Ahora se está como rascando con el pico. Pedazo de buche que tiene aquí. Wow. Vamos a acercarnos un poco, aunque sea, va. No No, se puede entrar. Pero yo creo que nos pongamos aquí, Casual ¿no? Corner, es que Desde aquí, mira Marta, ven. Aquí no creo que nos digan nada. Lo bueno es que ahora sí, por cojones, tenemos una distancia prudencial porque pues estamos en una propiedad privada, por lo tanto no podemos entrar. O sea, ahí está la casa del señor y ya ves las vistas que tiene el casuario justo al lado de la casita. Y la finca que aquí, esta zona, todos son unas casotas con todo el césped perfecto, todo súper bien puesto. Me he quedado impresionado de las casotas que tienen aquí. wow, mira qué presencia. Yo creo que deben estar cansados de que la gente llegue aquí a ver al casuario. Si dices que está habitualmente... Es que pone Casuari Corner. A lo mejor Sí, te sí, dejan sí, sí, entrar y es hay que un allá está. banquito ahí. Mira, ahora se está yendo para la otra finca. Ay, se nos fue. Vamos a la otra finca, ¿eh? Ay, madre mía, yo he dejado la furgo toda No, abierta. aquí quién va a llegar. Como no venga un casuario y se la lleve. Qué locura de animal, ¿no? ¿Tú has visto cómo camina? O sea, Sí. claro, semejante armatoste de personaje. Es que nos comentaban que los más grandes pueden ser más altos que una persona. De hecho, yo creo que ese ya debe estar más o menos en nuestra estatura. Míralo. Por aquí sí podemos entrar, ¿no? Bueno, más o menos. Vamos a colarnos por Podría no ser privado esto, ¿no? Porque es como
Mira, 328 es un señal. Es nuestro número. Mi número preferido y el número preferido de Marta, 3 y 28. Y el casuario allá al fondo. ¡Uy! ¡Ay! Tiene las chiquitas delante. ¿Qué dice? Sí, he visto como 2 crías que son de color más marroncito. Vamos a la otra parcela. Esto es surrealista, ¿eh? Ir de parcela en parcela viendo el casuario. Mira, 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 vas a ver, tiene dos crías. A ver. Mira, 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 mira con la cría. ¿La viste? ¿Viste la cría? Sí. Ay, que se nos va. Este es increíble, están por las casas. ¡Ay, qué linda con la cría! Para mí que está buscando comida. ¿Es la cría o es la mujer? Es la... Ah, hostia. Pues yo pensaba que cría, pero quizás no sé bien todavía cómo es la hembra. Ese dato lo vamos a investigar un poco más para ver si es la hembra. Para mí que es la cría, pero... Puede ser tan lindo. Acaba de aparecer otro casuario, María. Hay mínimo 2 y la cría. Y están detrás de esta casa, o sea, así tranquilamente, como quien tiene un avestruz en su casa. Quizás si vamos por el caminito hasta el final, las vemos. Pero el Se caminito metieron también. ahí detrás, ¿eh? En teoría en la playa hay más, nos dijeron, ¿eh? Sí. ¡Qué emoción! Esta sí no la esperábamos, ¿eh? Verlos tan rápido. Bueno, tú lo habías visto en X. Yo había visto que la gente, sí, es muy fácil verlos. Y yo ya, bueno, sí, ya me lo conozco eso, que luego llegas y no ves nada. Pero bueno, si llegamos a pasar un minuto más tarde, no están, ¿sabes? Como que a veces es un poco la casualidad. Sí. Bueno, se nos fue. Pues yo te diría de ir para la playa, que si dicen que ahí se ven aún más, pues imagínate. Que aquí hemos Si no visto siempre 3. sabemos que estos están aquí, volvemos. Sí, si no, volvemos al Casuary Corner y ya. La gente tira cualquier cosa, no sé. ¿Listo? ¿Contenta de Qué ver fuerte. tu primer casual en tus primeros 3? Y yo creo que esa era la cría. Yo diría que la cría Sí, es sí. marroncita. Había visto imágenes de Puede las ser. crías pequeñitas marrones. Sí, porque es muy chiquita. Y la hembra yo creo que es más parecido al macho adulto, pero no es tan... Puede ser. No debe tener tantos atributos, digamos, ¿no? Oh, tan guapo. Qué lugar más chulo, ¿no? Pasar el día. Ya ves, mira, enfrente de la playa. Qué guay, me encanta este lugar. Y mira, si quieres puedes ver los casuarios mientras te columpias. Está bien chulo la playa, ¿eh? I get a little bit breathless. My thoughts are too big. Can I get some comfort, please? Aquí en la playa de Tibey lo único que hay es este mini camping chiquitísimo que yo estuve mirando a ver cuánto costaba y si había espacio y que va. Estaba todo reservado para una semana vista. Así que si quieren venir por aquí reserven con tiempo porque no hay espacio, pero bueno. Pero a mí me gusta más el lugar donde nos hemos aparcado que aquí en el camping. Pues Ya. estamos más cerca de la playa. Bueno, pero te tienes que mover, no te puedes quedar a pasar Eso la noche. sí, te quedas ahí el día y en la noche ya hemos visto un pueblecito que nos han recomendado. Entonces va a ser nuestro centro de operaciones. La verdad que me está encantando este lugar. Y mira, por ahí Muy guay. está muy chulo. Turn the page and burn it. Let's make up a big bonfire on the beach with the stars as our lighters, and throw our problems in the flame. Throw our problems in the flame. Final del día, matecito en la playa y familia, nos ha surgido Un dilema. un gran dilema. Hemos visto de fondo ahí que se movía algo, he ido a buscar y me he encontrado esta botella, entonces la he recogido y al lado me he encontrado 2 botellas más, que son estas, pero Vienen con sorpresa. sí, tienen vida, fíjense, son bien raros, hacen esta cosa así como que salen. Claro, y es bueno, ¿y ahora qué hacemos?
¿Podremos a tirar al mar esto? Pues, claro, tirarlo a la basura no, porque te cargas a todos los animales estos. Y hay bastantes, ¿eh? En Claro. serio, mira. O sea, Luego estas que parece que sean como... que tienen sus huevos sí, todo esto parecerían huevos. y adentro se mueven, mira. Pero no sé, si volverlo a tirar a un lado del mar o no sé. O si no, ir... Es que claro, si los sacas te los puedes cargar. Eso es lo que no sabemos. ¡Uy, mira! Lo que faltaba para acabar el día, María. El arco iris. Qué chulada. Pues solo falta que venga un casuario aquí ahora, Sí, ¿eh? a esta hora que es la que le gusta. Sí, sí, creo que hemos tenido mucha suerte de Sí. verlo antes porque dicen que ellos salen más en la mañana y en la tarde. Pero bueno, nosotros nos despedimos aquí. Mil gracias por acompañarnos un capítulo más, viajar con nosotros y estar ahí siempre presentes. Recuerden suscribirse si aún no se han suscrito. Pues aquí con este dilema y este arco iris, esta playa fantástica, os dejamos. Déjenos sus comentarios, qué harían ustedes en este caso. Bueno, pues nos vemos próximo domingo. Chao, chao. And throw our problems in the flame. Throw our problems in the flame. And throw our problems in the flames. Ooh, throw our problems in the flame. I get a little bit breathless. My thoughts are too big. Can I get some comfort, please?